a su iglesia, ¿verdad? Romanos capítulo 3, verso 23 y 24. Romanos capítulo 3, verso 23 y 24. Seguimos con nuestra serie El Nuevo Nacimiento, hermanos. El Nuevo Nacimiento. Romanos capítulo 3, verso 23 y 24, se lo leo. Dice así la palabra de Dios, hermanos. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención, hermanos, que es en Cristo Jesús. Señor, te damos gracias. Gracias, Señor, por bendecirnos al estar aquí. Señor, por darnos la oportunidad de abrir tu palabra, hacerlo con libertad. Te pedimos que, Señor, nos bendigas, que nos edifiques nuestra vida. Que lo hagas por la obra de tu Santo Espíritu, Señor. Que por él podamos comprender con sencillez, con claridad, todo lo que hoy hables a nuestra vida, a nuestro corazón. Temas tan importantes que implican tu salvación, la que tú nos diste, la que viene de ti, de lo alto, Señor. Señor, habla en nuestro corazón para que nuestra vida, nuestro entendimiento siga siendo transformado por el poder de tu palabra, Señor, para tu gloria. Porque te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Amén. Tome asiento, hermano, por favor. Seguimos con nuestra serie, hermanos, como ya lo mencioné, El Nuevo Nacimiento. El título de esta enseñanza, usted lo puede ver aquí, hermanos, la condición del hombre sin Dios. Hoy todos nosotros, hermanos, podemos ver cómo está viviendo el mundo, cómo están las cosas en el mundo. La realidad es que no están nada bien. Estamos hoy inmersos en una cultura llena de humanismo. Está llena tanto de humanismo que a pesar de toda la barbarie en las conductas verdaderamente incluso aberrantes del ser humano que conocemos, hermano, hay todavía quienes se atreven a afirmar que el hombre básicamente es bueno. A pesar de todo lo que observamos en el mundo, en nuestra sociedad, en nuestro Acapulco, en la Ciudad de México, en todos lados, hermano, a pesar de las cosas tan tremendas que podemos entender están aconteciendo, realizadas por el ser humano, hay quien se atreve a afirmar que el hombre básicamente es bueno. La Biblia, hermanos, la palabra de Dios, digamos que hace un análisis del hombre, del ser humano, como si fuera una radiografía, una fotografía de sus conductas, de su conducta moral del hombre. Y saben, la Biblia describe que la maldad del ser humano es diabólica, agresiva, es descarada. En lugar de tratar de ocultar sus pecados, el ser humano incluso llega a hacer alarde de ellos, ¿no es cierto? La Biblia nos dice o afirma que los seres humanos se han llenado de toda clase de maldad, de perversidad, de avaricia, de depravación, que los seres humanos están repletos de envidia, de homicidios, de disensiones, de engaño, de malicia, que son calumniadores, insolentes, soberbios, arrogantes, se ingenian maldades, se rebelan contra sus padres, como hoy lo podemos ver. El ser humano es insensato, desleal, que es enemigo de Dios, insensible y despiadado. La Biblia lo define de esa manera, la maldad del hombre. Como dijo un juez en Estados Unidos que llevó un caso de un hombre que estaba siendo juzgado por crímenes seriales que él había cometido. Él definió la actitud de ese hombre. Dijo lo siguiente: es un hombre extremadamente impío, sorprendentemente malvado y vil. Hermanos, todos estos calificativos describen lo que es la maldad del hombre.
La maldad que es capaz de mostrar una persona. ¿Cuándo? Cuando esa persona está ausente de la presencia de Dios en su propia vida. Esa es la condición del hombre sin Dios. La condición del hombre sin Dios, hermano, de su presencia en su vida, es estar apartado de Dios. Y como consecuencia, estar muerto espiritualmente. La condición del hombre sin Dios, hermano, lo lleva a ser, escuche bien, esclavo de su pecado. Lo lleva a una vida apartada en los deleites, en los placeres de este mundo, y como consecuencia, estar separado de Dios. Es por ello que la más grande necesidad del ser humano no es económica. La más grande necesidad del ser humano no es emocional. La más grande necesidad del ser humano no es en salud ni en tecnología. La más grande necesidad del hombre es espiritual. Es nacer de nuevo para poder llevar una vida nueva, para ser salvo de la condenación del infierno y poder ver la gloria de Dios. Esta vida de transformación es una transformación divina, hermanos. Solo Dios puede transformar la vida de un hombre, de una persona, del género humano me estoy refiriendo. Solo Dios, hermanos, puede hacer que una persona que no amaba a Dios ahora le ame. Solo Dios puede hacer que una persona piense que la palabra de Dios es pérdida de tiempo o que es un libro llanamente. Para el Hijo de Dios es la palabra de Dios que le guía. Solamente Dios puede transformar ello. Solamente Dios puede hacer en la vida y en el corazón de una persona que tenga el deseo de venir a una congregación, de alabar con todo su corazón a Dios y de escuchar su palabra. Solamente Dios puede hacer eso. El que está sin Cristo no desea estar aquí o no desea congregarse. Es la transformación que viene de Dios. Es por esa razón, hermano, que solamente Dios puede cambiar el corazón de una persona que es avara, de una persona que es egoísta, de una persona que es mentirosa y muchas cosas más. Solamente Dios lo puede hacer. Por esa razón es que todos aquellos programas sociales que un gobierno pudiera implementar para mejorar la conducta del hombre, no van a servir. Todos aquellos avances en vivienda, en transporte, en educación, en empleo, en tecnología, en ingresos, en cuidados médicos, en psicología, ningún programa, en ningún gobierno va a poder hacer lo que solamente Dios puede hacer: cambiar un corazón, cambiar una vida. Ninguna de estas cosas que mencioné pueden contribuir en lo absoluto a resolver el problema básico del hombre, que es su pecado. Ningún beneficio externo puede mejorar su interior. En lugar de eso, hermanos, las condiciones externas representan mejores y más sofisticadas oportunidades para que el hombre peque más, para que haga mayor mal. Se lo digo de otra manera: los avances tecnológicos, lejos de ayudar al hombre, que sirven, claro, según quien los usa, lejos de ayudar al hombre, para muchas personas los instan a pecar con mayor facilidad, o de una manera más tremenda hacer el mal. ¿Sabe? Piense un poco en esto. Y yo meditaba en ello. La inteligencia artificial, que hoy tanto en boga, es un avance impresionante, hermanos, del conocimiento. Impresionante. Sin embargo, hermano, puede ser altamente peligroso para hacer el mal. Ya lo podemos ver. Ya lo podemos ver porque es un engaño.
Es un engaño el que puede ser usado la inteligencia artificial. ¿Sí o no? ¿Se lo digo? Pueden tomar su rostro, pueden tomar su propia voz, hacer un video y no se va a dar cuenta a su esposa si no es su esposo. Ese es un engaño. Eso ya está. ¿Cuántos saben que eso ya está? A ver, levanten su mano. ¿Puede servir para bien, hermanos? Por supuesto que sí. No lo estamos negando, hermanos. Pero tampoco nos podemos negar a una realidad que ya está. ¿Por qué la ciencia, que es una bendición porque Dios la permite, ayuda en muchas áreas de la vida, en la salud, no se diga gloria a Dios por la ciencia, hermanos? Pero también la ciencia se ha utilizado para mal. ¿Para mal? Hacer una bomba, matar a miles de personas, millones. Pues me tengo que defender, ¿no? Imaginen. Mire, hermano, hombres que son químicos, hombres que son ingenieros eléctricos, arquitectos, ingenieros de todas las ramas de robótica, ingenieros en telecomunicaciones, hermanos, utilizan o a veces pues son llevados a trabajar presionados para hacer cosas malas. La maldad del hombre. El que no conoce a Dios. Aclaro, el que no conoce a Dios. El hombre necesita nacer de nuevo. El ser humano no es pecador, hermanos, o no se le considera pecador porque peque. El ser humano peca porque ya es pecador. Vamos a Romanos 3:23, por favor. Hermanos, es palabra de Dios. Por cuanto todos, ¿qué, hermano? Y están, ¿qué? Destituidos de la gloria de Dios. Por cuanto todos. ¿Quiénes son todos, hermanos? Hermanos, no hay quien quede excluido aquí. No hay ser humano que sea excluido en esta tierra de lo que está hablando la palabra de Dios. Todo ser humano peca. ¿Qué es pecar, hermano? Es cerrar al blanco, ciertamente, pero es fallar en hacer lo que es correcto a los ojos de Dios. El pecar es fallar en hacer lo correcto a los ojos de Dios. Estamos errando en hacer la voluntad de Dios, a los parámetros de Dios. El pecado es todo aquello que va en contra de la voluntad de Dios. Dice, por cuanto todos pecaron, hay un efecto tremendo, hermano, una consecuencia. ¿Están qué, hermanos? Destituidos. Vamos a hacer una pausa aquí. Destituido. Ser deficiente. Que queda corto en algo. Que no alcanza la gloria de Dios. Que está lejos de la gloria de Dios. En otras palabras, por cuanto todos pecaron, todos están destituidos, están lejos, se quedan cortos en alcanzar la gloria de Dios y están privados de poder alcanzarla. Vea algo importante. Vea cómo el nacer de nuevo es una necesidad, hermanos, universal. Es una necesidad para toda persona. Si usted hoy está en Cristo, gloria a Dios. Pero antes tenía esta necesidad. Por cuanto todos pecaron. Es una necesidad universal. Quiero decirle algo. Si usted está sin Cristo, no piense que no necesita nacer de nuevo. En verdad lo necesita. Lo necesita. El que está sin Cristo está tan lejos de Dios, hermano, como lo estuvo Hitler en su momento. Con todo lo que ya sabemos que él hizo y actuó.
Se lo digo de otra manera. El mentiroso, aquel que dice mentiras, está tan destituido y tan lejos de la gloria de Dios como lo estuvo Hitler. Porque va a decir, es que ¿quién no es malo? ¿Quién no peca? Hay otros peores que yo. Bueno, sí, en realidad sí. Pero aún cualquier pecado, permanecernos en una vida de pecado sin Cristo, nos lleva a estar destituidos, hermanos. Tanto como estos hombres de la historia que fueron tremendos. Ahora, ¿en dónde comenzó todo esto? ¿En dónde comenzó? ¿Dónde fue el origen de esta maldad, hermanos? Bueno, vamos a... Este origen está en la caída del hombre. Vamos a Génesis, por favor. Génesis 2:16. Génesis 2:16. Ahí empezó la caída del hombre. ¿Llegamos ahí, hermanos? Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás, ¿qué, hermanos? Comer. Mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás. Porque el día que de él comieres, ciertamente, ¿qué, iglesia? Morirás. Escuche, por favor. La muerte, como lo estamos leyendo, fue y sigue siendo, hermanos, el castigo de la desobediencia. Desde aquel entonces, Romanos 6:23, no lo busque. La paga del pecado es muerte. Aquí lo vemos. El Señor lo advirtió en su momento. Sigue siendo la paga del pecado la muerte, hermanos. Muerte física, porque en su momento Adán y Eva pues tuvieron que morir, no fueron creados para morir, pero a raíz de la caída del pecado, sus cuerpos se vieron contaminados y en el sentido de que espiritualmente murieron espiritualmente y físicamente. Dice el verso Génesis 3:1, por favor. Génesis 3:1. Vamos a ir saltando algunos versículos por cuestión de tiempo, pero vamos a Génesis 3:1. Dice, pero la serpiente era, ¿qué, hermanos? Astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Verso 2. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer. Pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo ¿quién? Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no. Otra vez, ¿verdad? La consecuencia, hermanos. Verso 4. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. Hermanos, qué tremendo. La serpiente le dijo a la mujer, en pocas palabras, mira, lo que te dijo Dios no es verdad. El Señor le dijo que si comes vas a morir. Y Satanás le dijo, no es cierto. Eso que te dijo no es verdad. Es decir, le está llamando a Dios para él. Eso no es verdad. Mira eso de congregarte, ¿para qué? Mira eso de leer una Biblia, ¿para qué? No te sirve. Eso es para ignorantes. Eso no va a cambiar tu vida. Ya, como estás, acuérdate que el mundo dice que árbol que, ¿qué? Dios endereza nuestros caminos, hermanos. Y nuestras vidas, y nuestro corazón lo transforma a un cambio radical, profundo, de todo nuestro ser. Acá hay ejemplos de ello, hermano, que le dan gloria a Dios. Verso 5, sino que, dice, retomo el 4, entonces la serpiente le dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serás abiertos vuestros ojos y seréis como ¿qué? Como Dios, sabiendo el bien y el mal. ¿Adán y Eva pecaron? Sí pecaron.
no robaron, no mataron, no cayeron en adulterio, no mintieron. ¿Cuál fue el pecado, hermanos? Desobedecieron. ¿Cuántas veces desobedecieron? Una sola vez. Creo que eso no se compara con nuestra vida, ¿verdad? ¿Me doy a entender, hermano? Una sola vez bastó. Esto implica cosas muy importantes, hermanos. Del pecado respecto a Dios. Una sola vez el pecado y todo cambió. Esa desobediencia trajo grandes consecuencias, hermano, a la relación íntima y estrecha del hombre con Dios. Esa relación se rompió. El pecado, hermanos, aparta al hombre, lo aparta, lo separa de Dios. Ese pecado de desobediencia trajo una tremenda consecuencia, la muerte física y la muerte espiritual del ser humano. El día que de él comieres, dijo el Señor, ciertamente morirás. Esa es la consecuencia, hermanos, en el Edén, de por qué tanta maldad en el mundo. Esa es la muerte espiritual que voy a abordar un poco. La muerte espiritual. Es esa ruptura, hermanos, de la comunión entre el hombre y Dios. Esa separación de Dios. Dios, como un ser perfectamente santo, no puede pasar por alto el pecado. Ni tolera la presencia del pecado. Hoy mucha gente, hermanos, mucha gente en el mundo piensa que se va a salir con la suya, piensa que pecó, piensa que adulteró, me cuidé, nadie me vio, no va a pasar nada. Piensan eso. Dios sí lo sabe. O que robaron, o que tomaron algo indebido. Dios sí lo sabe. O ver pornografía, no pasa nada, estoy solo, sola. Dios sí lo sabe. Hay consecuencias, contamina el alma, el ser, nuestra mente, nuestros pensamientos. Por mencionar algunas cosas, hermano. Muerte espiritual, separación de Dios, insensibles a las cosas de Dios. Bastó solo un pecado para que el hombre cayera de su estado original de santidad, hermano, a un estado de corrupción moral. Paul Washer menciona lo siguiente, y cito, hermanos: el pecado siempre resulta en temor y separación de Dios. El hombre pecador corre de la santa presencia de Dios y teme su justo juicio. Fin de la cita. ¿Cuál fue la primera reacción, hermanos, cuando desobedecieron en el Edén, Adán y Eva? ¿Cuál fue su primera reacción? Se escondieron, mirar que estaban desnudos, cubrirse. Paseaban en el Edén, en la presencia de Dios. No una presencia física, pero sí estaba el Espíritu del Señor ahí con ellos. Dios es Espíritu. ¿No es cierto? Hablaban con Él, con plena libertad, hermanos. El pecado nos separa de Dios. No nos permite hablar con Él, acercarnos a Él. Porque Él es un Dios santo. Esta caída, hermanos, explica el estado actual del ser humano. Explica por qué tanta barbarie, tanta maldad, tanto crimen tan atroz, por qué padres terminando con la vida de sus hijos, por qué tanta mentira, por qué tanta malicia, por qué tanta mente torcida por el pecado, por qué tanta perversidad, por qué tanta maldad de los hombres. Hermanos, no solo es enterarnos en las noticias, cosas bárbaras, tremendas. Hay cosas que no sabemos, pero que están ocurriendo, que vienen de una mente caída, de una sabiduría. ¿Cómo la define la sabiduría humana, hermanos?
Como diabólica. ¿Y qué más? Animal. ¿Cómo es posible que esa persona haya hecho esto? ¿Cómo es posible que en esa familia haya ocurrido esto? ¿Cómo es posible que se llevaron a los niños? ¿Cómo es posible todo eso, hermano? Por eso, por lo que la palabra de Dios nos enseña. Y que solamente puede cambiar Dios. Génesis 6:5, por favor. Miren lo que observó en su momento, hermano, porque esto viene desde allá. Génesis 6:5, ¿qué observó el Señor? Y vio Jehová que la maldad de los hombres, ¿qué, hermano? Era mucha en la tierra, y que todo designio, es decir, todo propósito de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo, ¿qué? Solamente el mal. Ya desde entonces, hermano, desde la caída. Era solo de continuo pensamientos, maquinaciones para hacer el mal. Ahora, no faltará quien diga, bueno, pastor, pero eso ocurrió allá, con Adán. ¿Yo qué tengo que ver con lo que hizo Adán? Bueno, vamos a ver la palabra de Dios. ¿Qué dice Dios en su palabra? Romanos 5:12. Romanos 5:12. ¿Estamos todos ahí, hermanos? Dice, por tanto, dice el apóstol Pablo, como el pecado entró en el mundo por un hombre, ¿quién fue ese hombre, hermanos? Sí. Y por el pecado que entró, hermanos, la muerte. Así la muerte pasó ¿a quiénes, hermanos? A todos los hombres, a toda la raza humana, por cuanto todos pecaron. ¿Tendrá que ver con nosotros? Por supuesto, hermanos. La palabra es clara. La palabra es clara. Esto afectó a todo ser humano. El pecado entró al mundo por la desobediencia de Adán, así como lo vimos, así como Adán traspasó su naturaleza física a toda su posteridad, también traspasó su naturaleza espiritual, su caída. De ahí en adelante la naturaleza humana fue dominada por el pecado. Es por ello, hermanos, que el hombre nace con una inclinación a hacer el mal. Hay rasgos, hermano, y ahorita vamos a explicar. Hay rasgos de gente bondadosa, ¿no es cierto? Son como aquellos atributos que Dios permite en nosotros porque fuimos creados a imagen. Son esos rasgos de semejanza, de tener una voluntad, ¿sí? Reitero, hermano, es por esta razón que el hombre nace inclinado hacia el mal. En ocasiones podemos ver a pequeños, apenas aprendieron a caminar y ya se pelean. ¿Sí o no? Son envidiosos. ¿Sí o no? Se jalan, se muerden a otros niños. Más grandecitos, ya van creciendo, inclinados. ¿Los niños mienten? ¿Sí o no? Vamos a hablar de niños pequeños. Oye, ¿dónde estaba mi chocolate que estaba en el refri? ¿Toda la boca? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Papá, o quien le pregunte, ¿no, hermano? Oye, el sillón está, pues, nuevo. ¿No sabes quién lo rayó con pluma, así? No sé. El padre no tiene,
ni necesidad ni el deseo de enseñarle eso a sus hijos. No directamente. Porque los padres enseñamos con nuestro ejemplo muchas cosas, sean buenas o malas. No podemos ver un ejemplo en los niños. Ya reitero, van creciendo, son mentirosos. Ya eso ya lo traen, permítame expresarlo por lo que estamos viendo en la palabra, ya lo traen. Y van creciendo hasta ser adolescentes, adultos, ancianos, contaminados en su ser por el pecado desde el Edén. Comentarista dice lo siguiente: esta contaminación de pecado se ha venido acumulando y acentuando a lo largo de las épocas de la historia humana. En lugar de evolucionar como insisten los humanistas, el hombre ha manifestado un movimiento retrógrado en el cual se degenera con una pecaminosidad cada vez mayor. Fin de la cita. ¿Acaso está describiendo nuestro tiempo, hermanos? Totalmente. Totalmente. En teología, este estado de corrupción moral del hombre se conoce como depravación, ¿qué? Total. Depravación total. ¿Qué significa esto? Lo explico de esta manera. No hay ninguna parte en nuestro ser, en nosotros, que no haya sido alcanzada por el pecado. Nuestra mente, nuestra voluntad, aún nuestros cuerpos han sido afectados por el pecado. Por ello el ser humano habla palabras pecaminosas, desarrolla acciones pecaminosas y tiene pensamientos impuros. Para muestra, hermanos, pues hay que escuchar y hay que ver lo que pasa en nuestra sociedad. Ha afectado la voluntad del hombre. Era de continuo solamente, ¿qué, hermano? No lo digo yo, lo acabamos de leer en la Escritura. Ha afectado el corazón, la mente de las personas. Aún nuestro cuerpo, ¿no es cierto? ¿Cómo podemos saber eso, hermano? ¿O por qué afirmamos que aún nuestro cuerpo ha sido afectado por el pecado? Claro, porque el ser humano no fue diseñado para estar enfermo, fue diseñado para vivir eternamente. A raíz del pecado, todo su ser ha sido contaminado. No lo digo, ¿cómo lo expreso, hermanos? No lo digo por hacerme chistoso, hermanos, pero meditemos en esto. Adán no tenía que usar lentes, por ejemplo. Dios lo creó. No tenía que tomar medicamentos para la presión como nosotros, los sartán o otras cosas, qué sé yo. Meditemos en ello, hermano. Todo nuestro ser, el ser humano, la raza humana, fue contaminada a raíz del pecado que se originó ¿en dónde? En el Edén. Nuestro cuerpo se va cansando cada día más. ¿Cuántos ya se han dado cuenta? Los jóvenes no, ¿verdad? Cuando somos jóvenes, podemos con todo. ¿Sí o no? ¿Eh? Es que es así la vida, hermanos. Empezamos a crecer, empezamos a darnos cuenta. Ay, ¿por qué me duele? ¿Por qué esto? ¿Por qué aquello? ¿Por qué ya no puedo hacer esto igual que antes? Porque el cuerpo se va degenerando.
como la Biblia lo enseña, por supuesto. Por todo lo que bíblicamente hemos visto hasta aquí, y dije bíblicamente, hermano, es que podemos comprender que la degeneración y pecaminosidad del hombre cada vez es mayor. Romanos 1:21, por favor. Pues habiendo conocido a Dios, una pausa aquí, ¿cómo una persona que no se congrega y que no tiene una Biblia o que no lee la Biblia puede saber que Dios existe? Así es, por una conciencia que Él ha puesto, como dice Romanos, pero también porque todo su poder y su deidad se hace claramente visible a través de todo lo que Él ha creado. De manera que, ¿qué? No tienen excusa. Por eso dice aquí, pues habiendo conocido a Dios, Dios se ha manifestado para que la gente le conozca, para que sepa que existe. ¿Y ellos qué hicieron? No le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos. ¿Y su qué, hermanos? Necio corazón fue entenebrecido. Romanos 1:28, por favor. Allá adelantito. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, hermano, ¿Dios qué hizo? Dios los entregó a una mente otra vez reprobada para hacer cosas que no convienen. Verso 29, estando atestados de toda injusticia. Y esta palabra injusticia en el griego original, porneia, tiene que ver con adulterio, con prostitución, con idolatría. Y después dice, atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades. Hermanos, parece que se escribió hoy en la mañana esto. ¿Sí o no? Dios, su palabra, describiendo al hombre, a la persona que está sin Dios, al que no tomó en cuenta o sigue sin tomar en cuenta a Dios. Dice el verso 30, Romanos 1:30, murmuradores, detractores, aborrecedores ¿de quién? De Dios, injuriosos, soberbios, altivos. ¿Conoce a alguien soberbio? ¿Conoce a alguien altivo? Inventores de males, desobedientes ¿a quién? Hermanos. Dice el verso 31, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos ¿de qué? De muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Vamos allá adelante, dos capítulos más. Romanos 3:10, por favor, hermanos. Romanos 3:10. Dice, como está escrito, no hay que, hermanos, justo, ni aún uno. ¿Aquí hay alguien justo, hermanos? ¿Aquí hay alguien que se siente justo? Los fariseos se sentían justos. Lo estamos estudiando en las parábolas, ¿verdad? Ellos se sentían justos. No hay uno, hermanos. Dice el verso 11, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Es que yo busqué a Dios. Empezamos a buscar de Dios, a tener un deseo por las cosas de Dios cuando Él empezó a obrar por su gracia en nosotros. Antes no. El hombre no se levanta hoy, como lo decía yo en la semana, creo. Alguien que no conoce a Dios, que no estudia la Biblia y que no tiene relación con las cosas de Dios y que no se congrega, hoy no se levanta. Oye, mujer, pues hoy tengo ganas de ir a la iglesia. ¿Cómo? ¿A cuál iglesia? Oye, ¿qué crees que tengo ganas de leer la Biblia hoy? Eso no se da de manera innata en el ser humano, en el hombre natural. Es obra de Dios, hermanos. Es obra de Dios en su gracia. Dice Romanos 13:12, todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno.
Romanos 13:18. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Esta es la condición del hombre sin Dios. Por ello, hermanos, el desenfreno, tanto adulterio, tanto asesinato, tanto engaño, tanto mentira, tanta infidelidad, tanto robo, tanta indiferencia, tanta insensibilidad al dolor de los demás. Por eso tanta indiferencia a las cosas de Dios, a la palabra, a reunirse, a tener el deseo de orar. No hay interés en el hombre natural. Así está el hombre, hermano. Hace años, viajando allá en el metro de la ciudad, me subí a un vagón y había dos jovencitos, sentados ahí. Casi no había gente y venían en actitudes pecaminosas, hermano. No voy a ser explícito por obvias razones. Varones, jovencitos. Frente a ellos estaba una mujer con su hijo, tal vez unos 7 años, el pequeño. ¿Qué hacía la mujer? Pues trataba de taparle los ojos al pequeño. Infructuosamente. Y yo me pregunté, ¿qué le va a decir la mamá al niño? ¿Cómo le va a explicar eso? ¿O cómo nosotros le vamos a explicar a nuestros hijos todo ello? Hay una razón que entendemos, que es la Escritura. Ahí lo muestra. Eso no fue reciente, le estoy hablando 8 años, 10 años, qué sé yo. Más años, como unos 14 años. ¿Cómo ha avanzado? ¿El hombre ha mejorado? ¿Las cosas están mejor? ¿Hay mayor temor de Dios en el corazón de los hombres, del ser humano? No. Va a empeorar todo ello. ¿Homofóbicos? No, hermano. Pero como cristianos sabemos qué es lo que dice la palabra al respecto, ¿no es cierto? Lo estamos leyendo. Y también entendemos como hijos de Dios e hijas de Dios que Cristo vino a salvar a pecadores como estos jóvenes o como nosotros cuando no estábamos en el Señor. ¿No es cierto? Entendemos eso, hermanos. Acompáñame a Lucas 5:31, por favor. Respondiendo Jesús les dijo, los que están sanos no tienen necesidad de ¿qué? De médicos, sino los enfermos. Verso 32, no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. ¿A qué? Al arrepentimiento, lo dijo Jesús. No lo busque. Éxodo 34:7 dice que, hablando de Dios, que guarda misericordia a millares. ¿Recuerda este verso? Y que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado. Y que de ningún modo tendrá por inocente al que es culpable. De ningún modo, hermano. ¿Por qué? Porque Dios aborrece el pecado. Salmo 5:5, usted lo conoce. Los insensatos no estarán delante de sus ojos. Aborreces a todos los que hacen iniquidad. Dios aborrece a todo aquel que hace pecado, hermano. Por eso cuidado cuando evangelice. Si viene usted y le dice a alguien que estás en Cristo, Dios te ama, pues sí, muestra su amor. Pero la Biblia también dice que Dios aborrece ¿a quién? Al que hace iniquidad. Salmo 133. Por favor.
¿Lo tiene? Ja es una como abreviación de Yahweh o Jehová. ¿Sí? Y dice Ja, si mirares a los pecados, ¿quién, oh Señor, podrá qué? Mantener. En otras palabras, hermano, si Dios llevara un registro de nuestro pecado, ¿quién pudiera mantenerse en vida o vivo, hermano, o de pie ante Dios? Las personas viven, hermanos, viven como viven porque no conocen a Dios. Lo que hoy vemos en la sociedad, esas cosas tan tremendas de las cuales somos testigos, hermano, viven así porque no conocen a Dios. ¿Cuántas personas, hermano, por ejemplo, conciben en sus mentes a un Diosito? ¿No? Ay, sí, Diosito. Hay personas que conciben en sus mentes a un Diosito que todo lo tolera. Puedo pecar y no pasó nada. Vuelvo a pecar. Ay, al fin Diosito sabe que pues es pequeña esta falta, este pecado, ¿no? Esta mentira. No, hermanos. El Dios de la Biblia, el Dios vivo y verdadero, es un Dios santo y justo. Dios es justo. Salmo 7:11, por favor. Dios es juez, ¿qué, hermanos? Dios es juez justo y Dios está airado contra el impío, hermano, todos los días. Todos los días. Airado significa encolerizado, indignado, detesta el pecado porque Él es un Dios santo, santo, santo. Dios aborrece el pecado, hermanos, y está airado contra el impío. Por eso destruyó a Sodoma, destruyó a Gomorra. Dios odia todo el pecado, hermano. Mire, tanto que desde el Antiguo Testamento, hermano, se profetizaba que el Mesías sería quebrantado, como lo cantamos hace un momento, que sería quebrantado por hacerse pecado, por llevar sobre él el pecado del mundo. No lo busques, se lo leo, Isaías 53:10. Con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado. Fue quebrantado. ¿Sabe qué? Significa aplastar, desmenuzar, entristecer, humillar, moler, romper. Alguien tenía que pagar por el pecado. Alguien tenía que morir desmenuzado, humillado, quebrantado para satisfacer la justicia de Dios, hermano. Y sabe, Dios derramó su ira en la cruz sobre su propio Hijo para salvar a aquellos que vendrían a Cristo en arrepentimiento y fe. Esto es el Evangelio. ¿Sí lo ven? Es el Evangelio de la salvación que solamente hay en Cristo Jesús. Segunda a los Corintios 5:21. Segunda a los Corintios 5:21. Al que no conoció pecado, está hablando de Jesús, por supuesto, por nosotros lo hizo Dios, ¿qué? Pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia, fuésemos justificados, justicia de Dios en Él, en Jesucristo. Cuando Jesús murió, hermano, quedó satisfecha la justicia santa de Dios por ese pecado. Jesús satisfizo su justicia y lo hizo una sola vez y para siempre.
para que todo aquel que se arrepienta y crea en el Señor Jesucristo no se pierda, mas tenga vida eterna. Esto es amor, esto es gracia, esto es misericordia de parte de nuestro Dios. De nuestro Dios. Nuestra salvación no se debe a cuánto sufrió Jesús. Eso fue, hermanos, la dureza, la ceguera del corazón del hombre, sino por haber llevado nuestros pecados en la cruz del Calvario. Hermanos, fue ahí en donde ocurrió la intervención divina más extraordinaria y maravillosa de la historia de la humanidad. El Hijo de Dios, el Hijo en la carne de José y María, hermanos, el Dios encarnado vino a traer salvación a este mundo a través de su sacrificio. La manifestación gloriosa de su amor, misericordia y perdón de pecados para que pudiéramos ser justificados. Retomo Romanos 3:23 para entrar en el 24 y ir sobre el final. Romanos 3:23. Por cuanto todos pecaron, están destituidos, hermanos, no alcanzan la gloria de Dios. Verso 24. Siendo justificados gratuitamente, ¿por qué, hermanos? Por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Justificados. ¿Qué significa esto? Cuando una persona cree en Jesús, hermanos, es un término que se usa en los juzgados, sabiendo que por su sacrificio es limpio de todo su pecado, Dios lo declara justo. Dios lo declara justo ante sus ojos. En ese momento el juez del universo decreta el veredicto de aquel pecador que viene a Cristo en arrepentimiento y fe y lo declara inocente, sin culpa. A veces nos acordamos de dónde nos sacó el Señor. Viene recuerdo, Señor, gracias. Gracias porque mira todo lo que yo era, lo que hice. ¡Qué barbaridad! Ahora entendemos por qué lo hicimos. Porque deseamos hacerlo en ese momento. Pero no había temor de Dios en nosotros. Hoy le decimos gracias, Señor. Porque ahora en ti tengo verdadera libertad. Ya no más esclavitud o esclavizado al pecado. Y lo hizo, hermanos, esa justificación de declararnos inocentes, lo hace el Señor gratuitamente. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Gratuitamente, sin causa. No contribuimos en nada, hermano. Es por gracia, un regalo, algo gratuito es por gracia. Es un favor de Dios que no merecíamos. Como cuando algún indigente se acerca, el indigente no tiene nada, a veces ni para comer. Se acerca y le pide algo a alguien. Recibe lo que le quieran dar, ¿no? Es un regalo, una dádiva. La justificación, hermanos, es un regalo de Dios. Un regalo no se cobra, ¿verdad? Es gratuito, generoso, que Dios otorga al pecador arrepentido que cree sin ninguna relación o sin ningún mérito de parte de la persona. Algo que Dios da en su gracia sin haberlo ganado ni merecido. Esa es la justificación, la justicia de Dios imputada en nosotros por el sacrificio de Cristo. El pecador que se arrepiente es declarado inocente por la gracia de Dios. Dice ahí Romanos 3:24 en su segunda parte, mediante la redención que es ¿en quién? En Cristo Jesús. ¿Qué es la redención, hermano? Todo esto es importante, son términos importantes que tienen que ver con el nuevo nacimiento. La redención es un rescate. La redención es un rescate, es venir a la libertad mediante un pago, un rescate, hermano. Y tiene que ver con el antiguo mercado, con un mercado de esclavos. Es un término que se usaba en aquel tiempo. Redención. Recuerde usted que los esclavos eran exhibidos para que llegara gente y los comprara.
vieran su edad, vieran su salud, vieran su fortaleza. Pues si estaba joven y fuerte, pues más caro. Más trabajo podía hacer, menos enfermedad y mayor rendimiento en las tareas en la casa de su amo. Y ahí estaban los esclavos para la venta. Pero había personas que tenían la posibilidad de comprar a un esclavo y darle libertad. Entonces había personas que llegaban con esa buena voluntad en ese sentido, los pagaban por un esclavo, prácticamente eran dueños de su vida y de su familia y de sus hijos. Entonces esos hijos por generaciones en ocasiones eran servidumbre, o sea, servían los hijos de sus hijos y de sus hijos a su amo, quien le había comprado. Pero se llegaba a dar la situación de que ese amo que había comprado a ese esclavo, el esclavo pues venía y se paraba a su lado y te pertenezco, soy tuyo. Vámonos, ¿no? Y había quien le decía, vete. ¿Cómo, señor? Usted pagó por mí, soy suyo, le pertenece mi vida, mi familia y mis hijos. Puedes irte. Te compré para darte libertad. Imagine eso, hermano. ¿Puede usted imaginar el corazón, las emociones de un esclavo que escuchaba algo similar, hermano, que estaba siendo comprado para darle libertad? Imagine la gratitud de ese hombre. Nosotros éramos esclavos, hermano. Esclavos del pecado, como lo dice Juan 8:34. No lo busque, hermano. Ahí lo afirma Jesús. El que está sin Cristo es esclavo. Pero ¿sabe? No se da cuenta que lo es. ¿Por qué? Porque pudiera parecer que él es libre al tomar sus decisiones. Voy aquí, hago esto y mañana hago esto, y si quiero voy, si no quiero no voy, y trabajo aquí, si no me conviene me voy a otro lado, o sea, pero son esclavos, hermanos, de su carne, de sus pasiones, de sus mentiras, de su egoísmo. Esa es esclavitud. Por eso tanto problema en los matrimonios. Es esclavo, el mundo está esclavizado al egoísmo, entre otras muchas cosas que ya mencionamos. Son esclavos al egoísmo, a los deseos guiados por su carne, pero no por Dios. Así está el hombre. Y cuando Dios en su gracia puso fe en nosotros que éramos esclavos, por la obra de su Espíritu venimos a Cristo arrepentidos, creyendo en Él, en su sacrificio. ¿Qué sucedió? Que Él pagó. Él pagó por nuestra libertad en ese momento. ¿Cuál fue el precio que pagó, hermanos? Lo cantábamos, su sangre, su vida misma, su propia vida. Nadie más lo pudo haber hecho, hermano. Solo mediante la redención que es en Cristo Jesús. Cuando un hombre o una mujer ha sido convertido verdaderamente a Cristo, ha nacido de nuevo. ¿Usted ya nació de nuevo? ¿Ya es una nueva criatura? ¿Tiene novedad de vida? Si no es así, hoy puede ser el momento. Si es que el Señor está hablando por su Espíritu, a través de su palabra, de la condición del hombre, de la persona que no está en el Señor. Ha nacido de nuevo. Es obra redentora, dependiente totalmente de lo que Cristo hizo en la cruz, hermanos. Ahí todos nuestros pecados fueron perdonados, todos, hermanos. Y fuimos declarados inocentes.
Mencionábamos el ejemplo del esclavo. Hay personas que quedan eternamente agradecidas. En lo terrenal hablando, hermano, hay personas que están agradecidas porque alguien les salvó la vida, por alguien que les rescató. Me tocó vivir el terremoto del 85. Vimos cosas muy fuertes, muy fuertes, hermano. Pero también personas agradecidas. Cuando se les daba agua, cuando se les daba el alimento que fuera. O algo, pues que ahí quedó. ¿Cuántas personas no rescataron de los escombros a personas arriesgando su vida? Gratitud. Gratitud. Como los esclavos. Como aquellos hombres de esa película famosa que se estrellaron en los Andes, ¿recuerdan? Hay imágenes reales, hermano, cuando van a rescatarlos. Es impresionante cómo externan la gratitud por haberlos rescatado. Personas, hermano, que se incendia el auto en la carretera y entre varios levantan para meterse uno ahí casi quemándose la espalda y poder sacar a esa persona que estaba allá abajo. Gratitud. Gratitud. ¿Ha visto los rostros de alguien que recibe un trasplante, hermano? Rostros de gratitud. A veces la persona que donó no vive ya. Puede haber sido un hijo amado. Llega el papá de ese pequeño que murió y conoce a aquella persona a quien se le fue donado el corazón. Y se abrazan porque pues sabe que el corazón de su hijo le está dando vida a otra persona. Y es algo muy especial. Eso estamos hablando en lo terrenal, hermanos. ¿Sabe? Alguien vino a donar algo muy importante. No fue un corazón, no fue un riñón, no fue una córnea. Vino a dar su propia vida. Para que hoy, hermanos, nosotros podamos vivir para Él. Él se llama Jesucristo. Él entregó su vida. Para que todo aquel que en verdad crea, no se pierda. No se pierda. Y tenga esperanza de vida eterna. Aquella persona que comprende esto, hermanos, que comprende de dónde la sacó el Señor, tendrá en gran valor y gratitud lo que Dios ha hecho por él. ¿Está agradecido usted? Concluimos, hermano. Esta es la condición del hombre sin Dios. Bíblicamente, con la Escritura, del que no tiene a Dios en su vida. Si es su caso hoy, venga hoy al Señor. Venga en arrepentimiento, venga en fe. Confesando sus pecados, reconociendo que es esclavo. Sabiendo que las cosas que quiere hacer, pues a veces que pudieran ser buenas, no las hace y aquellas cosas que no debe hacer, termina por hacerlas y ahí está uno atrapado. Venga al Señor, reconozca ello, reconozca que solo la fe en Cristo puede salvar. Para que usted tenga una vida nueva y verdadera libertad que solamente hay en el Señor. Y Dios ha dado su provisión para satisfacer la justicia de Dios. No lo busque, le leo Romanos 5:17. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinará en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Hermanos, el Evangelio ha sido expuesto.
Hemos hablado del Evangelio hoy. La pregunta es, ¿cómo va a reaccionar a lo que hoy nos ha hablado? Si usted está sin Cristo, tiene dos posibilidades. Una, decir, yo no. Después, pues tuvo buena la plática, pero no es para mí. Quiero seguir dirigiendo mi vida. Tiene esa posibilidad, ¿eh? Y seguir batallando solo, con todo lo que hoy batalla. O puede decidir por el Señor y decirle, Señor, pon en mí esa fe. Quiero creer en ti. En lo que yo escucho, en lo que han leído, quiero conocerte. Aquí estoy yo hoy, Señor. Y tú sabes cómo soy, cómo me siento, qué he pecado, los problemas que tengo. Sabes que tengo un vacío enorme que nada ha podido saciar. Sabes que a veces no le encuentro sentido a mi vida. Sabes cómo está mi matrimonio. Sabes cómo está todo de mí. Quiero conocerte, Señor. Ayúdame porque deseo tener esa vida. Deseo tener ese gozo que solamente he escuchado. Solamente tú puedes dar. ¿Qué vida desea usted? ¿Qué decisión tomará? ¿Abrazar a Cristo? ¿Abrazar su salvación para nacer de nuevo? ¿O rechazar la oferta gratuita del Señor y seguir viviendo una vida en la esclavitud de su carne? Solo en Cristo Jesús hay libertad. Solo en Él hay salvación. Solo en Él podemos tener una vida nueva, un nuevo nacimiento para ser una nueva criatura que le dé gloria a Dios. Oremos. Señor, te damos gracias. Gracias, Dios, por tu palabra. Porque a través de ella, Señor, tú nos has hablado, nos has exhortado. A través de ella das guía, entendimiento a nuestros pensamientos. Hoy nos has recordado, Señor, nos has mostrado por qué el hombre está como está. Por qué la humanidad se desmorona a pedazos, Señor. Por qué la humanidad se despedaza cada día. Es por el pecado, Señor. Es por la corrupción en los corazones. Porque como leímos, tienen el entendimiento entenebrecido a causa del pecado. Pero Señor Padre, nosotros no estamos exentos de pecar. Tú lo sabes, Señor. No estamos exentos de pecar en este caminar, Señor, que tenemos en la vida. No estamos exentos de caer en tentación. Hoy nos ponemos nuevamente, Señor, a cuentas delante de ti, Señor. Te pedimos que nos perdones, Padre. Perdónanos, Señor. De nuestra vida no hay nada oculto, absolutamente nada oculto ante tus ojos. Sabes lo que hablamos, sabes lo que miramos, sabes cómo pensamos, sabes las actitudes que hemos tenido cada día de nuestra vida, Señor. Y sabes en qué hemos fallado, Padre. Venimos, Señor, ante ti para que nos limpies, Señor. Porque tú eres fiel y justo, Señor, para limpiar nuestro pecado, Señor. Todo Él, toda nuestra maldad, Padre. Gracias, Señor. Trae salvación hoy, Dios. Trae salvación, Padre. Conoces los corazones de cada uno de los que aquí estamos, Señor. Tú sabes quién te pertenece y quién no. Derrama de tu gracia salvadora, Señor, en los corazones que lo necesitan, Padre. Trae esa convicción de pecado a quien no está convencido que el pecado le aparta de ti, Señor.
Porque sin santidad, Padre, nadie puede verte, Padre. Haz esa obra maravillosa de salvación, Señor. Hay nuevo nacimiento, Señor, a quien lo necesita. Para que tú seas su guía ahora. Para que tú seas su fortaleza de ahora en adelante. Para que tú seas su Señor, a quien honre y glorifique. Para que tú seas glorificado, Señor. Gracias, Señor, porque es tu gracia la que nos permite entender todo lo que nos has hablado hoy, Señor. Entender el pecado, Señor, y cuánta misericordia has tenido de nosotros, Padre. Gracias, Señor. Ayúdanos a caminar en tu temor para no pecar, Señor. Queremos exaltar y glorificar tu nombre con nuestra manera de vivir en medio de tanta maldad, de tanta perversión, Señor. Para que el mundo vea a través de nosotros, Señor, que tú eres verdad, que tú tienes poder, Señor, de cambiar las vidas, Señor. Que tú tienes poder para transformar la vida de aquel que no te sigue, Padre. Gracias, Dios. Gracias por la vida de mis hermanos. Gracias por la vida y la familia aquí representada. Por todos los que estamos hoy aquí, Señor. Te damos gracias, Señor. Y oramos todo esto en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Amén. Que el Señor le bendiga, hermanos. Si Dios permite, nos vemos el próximo jueves aquí con la ayuda de Dios. No se vaya sin bendecir a su hermano, a su hermana. Acérquese a quien no conoce. Acérquese a quien nunca haya saludado, salúdelo. Dígale que el Señor le bendiga.